Bueno, vamos a hablar de otro de estos asuntos que se quieren quitar de la vista de la gente. Canarias. Canarias y la crisis migratoria, que ya no es una crisis, ya es una situación crónica. Y para la gente que vive allí, cada vez más insufrible. Porque no paran de mandar inmigrantes ilegales al resto de España, pero allí tampoco paran de llegar. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando allí? Anunciábamos ayer que íbamos a tener conversación con responsables políticos en Canarias, y sus responsables políticos no son del gobierno canario, que está asombrosamente ocultando todo lo que ocurre, que es para no creérselo. No, son concretamente dos representantes de Vox, don Nicasio Galván, presidente de Vox en Las Palmas, y don Alejandro Gómez, presidente de Vox en Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas noches a los dos. Ruego para que nuestra audiencia les reconozca a ustedes de entrada, que cada uno de ellos levante la mano. Don Nicasio. Perfecto. Ya saben, ¿vale? Y don Alejandro, que por eliminación será evidentemente el que está arriba en nuestras pantallas. Buenas noches. Bueno, sobre todo, muchísimas gracias a los dos por entrar. La situación en Canarias, sabemos, desde el punto de vista político, social, mediático, es asfixiante, pero en la calle lo pasan muchísimo peor, y lo que querríamos es una puesta al día de cómo está ahora mismo la situación, no solo en Hierro, que es la isla más afectada, sino en el conjunto del archipiélago. Sí, bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Perfectamente. Sí, vale, yo como diputado autonómico y presidente de Vox en la provincia de Las Palmas, yo quisiera saludar a todos los contertulios, en especial a Miguel Ángel, porque coincidimos en el ISEP, no sé si se acordará, fue hace un tiempito, pero le quiero dar un abrazo. Sí. Pues bueno, yo quería comentar que lo que caracteriza digamos, a todos los políticos en Canarias, excepto Vox, por supuesto, es la negación del problema. Y yo creo que se ha superado esa fase de negación cuando se han visto muy agobiados por el tema, y ahora buscan la solidaridad interterritorial, que se llama. Es decir, el problema que hay de Canarias, trasladarlo a la península, no solventarlo, intentar arreglarlo, sino trasladarlo a la península. Eso se ha visto reflejado en la cantidad de vuelos con inmigrantes que llegan diariamente, que salen diariamente de Canarias, y los 39.000, recordemos, 39.910 inmigrantes ilegales que llegaron a Canarias el año pasado, que fueron 8.000 más que la famosa crisis de los cayucos del año 2006, estamos en récord absoluto, se han trasladado a la península. Y el problema que tenemos en Canarias es que tenemos el problema de los menores extranjeros no acompañados, los famosos MENA, que ahora mismo tenemos una cantidad de unos 4.500 menores que están a cargo de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que suponen nada menos que unos 94 millones de euros anuales que destinamos en esa tarea. Es decir, para ser la comunidad más pobre de España, con mayor desempleo, con peores datos en la ayuda a la dependencia, en la lista de espera sanitaria, pues una carga que nosotros tenemos muy presente y que los políticos canarios niegan. De hecho, yo no me quiero extender, pero el famoso pacto canario por la inmigración, que firmaron absolutamente todos los grupos parlamentarios, solo Vox se negó a firmarlo, porque en ese pacto, si lo podemos leer, vemos que hay un seguidismo total, o sea, una continuación de los efectos llamada, de las políticas de efecto llamada que causan, recordemos, durante el año pasado 6.007 fallecidos, según se publicó en la prensa el día 10 de enero. Es decir, 16 personas mueren de media diaria tratando de alcanzar las costas canarias. O sea, yo creo que la gente ponga en situación un problema complejo, un drama humano. Y los verdaderamente responsables de este drama humano son aquellos que niegan el problema y los que mantienen las políticas de efecto llamada. Una de las lindezas que podemos, y ya pasó la palabra a Alejandro, de las lindezas que podemos ver en este pacto de migración es que una de las soluciones que se propone es que se incentive el retorno voluntario. Es decir, una vez que tengamos el problema aquí, ellos quieren pagar a esos inmigrantes que han llegado de manera ilegal para que vuelvan a sus países, generándose, yo creo que, otro efecto llamada, y uno de los motivos, entre muchísimos otros, que nosotros hicimos que no firmáramos ese documento. Claro. O sea, vamos, que es una locura, ¿no? Y solo Vox no lo firmó. Yo miraba a los compañeros de otros partidos, que no voy a decir siglas, y todos a pie juntillas, y mirándonos a nosotros como si fuéramos los raros. Pero realmente yo creo que somos los únicos que reconocen el problema, saben que la única manera de atajarlo es eliminando las políticas de efecto llamada, y aquella persona que entre por la ventana tiene que volver a su país de origen. Y por supuesto que es un problema muy, muy complejo, porque también comentaban que en el Senegal se ha convertido una parte importante de su Producto Interior Bruto las remesas que vienen de los inmigrantes que han salido fuera. Con lo cual, hay que tratar un tema desde el punto de vista diplomático, porque ni al propio Senegal le interesa que retornen por la cantidad de divisas que está entrando, ¿no? Entiendo. Don Alejandro. Claro.
Sí, yo creo que es importante y relevante resaltar, pues eso, en 2023, como bien ha dicho mi compañero Nicasio, unos 40.000 inmigrantes entraron de forma ilegal en España, en Canarias, perdón, y creo que es importante resaltar que de esos 40.000, aproximadamente 13.000 llegaron a la Isla del Hierro. Recordando que la Isla del Hierro tiene una población entre 11.000 y 12.000 personas, es decir, han entrado en la Isla del Hierro, han llegado a la Isla del Hierro más inmigrantes que población tiene la isla, ¿no? Con todo lo que eso significa. O sea, eso significa que cada vez que llega un cayuco o una patera, pues los centros de salud se cierran, anulan las citas para poder ir a atender a las personas, para asistir a las personas que llegan en cayuco, ¿no? Y eso, pues claro, si se convierte, como bien ha dicho usted, en una que ya no es una crisis, es una situación crónica, oye, pues afecta de forma directa sobre todo a los vecinos de la Isla del Hierro, ¿no? Del municipio del Pinar, ¿no? Donde se encuentra el puerto de la Restinga. Pero es que esta cifra de 40.000 inmigrantes que han entrado de forma ilegal en Canarias, pues lo que es de 2024, los datos son más que preocupantes. O sea, tengo aquí los datos delante. Si en 2023, a fecha de enero, habían entrado 10 embarcaciones en Canarias, en estos 15 primeros días de enero del año 2024, han entrado 53 embarcaciones. Es que en los 15 primeros días de enero del año 2023 entraron 371 inmigrantes ilegales y ahora, en lo que va de 2024 hasta el 15 de enero, han entrado ya 3.480 inmigrantes ilegales a través de cayucos o embarcaciones. Entonces, efectivamente, la situación suficientemente grave, lo suficientemente llamativa, como para que el consenso progre y los satélites mediáticos oculten o no hablen, no pongan sobre la mesa esta situación, ¿no? La impresión que da visto desde fuera es la siguiente. Además es un tema que llevamos muchos meses siguiendo, más incluso muy de cerca, entre otras cosas gracias a los informes de Rubén Pulido, que son absolutamente fetén. Es una evidencia que esto es un proceso no solo tolerado, sino promovido. Es una evidencia que los viajes de interior a lugares como Marruecos o Senegal no han servido en realidad para frenarlo ni para normalizarlo, sino al revés, da la impresión de que para consolidarlo. Es una evidencia de que si esto sigue ocurriendo es porque se desea que siga ocurriendo. Permitirlo es una forma de desear que siga ocurriendo. Y es una evidencia por el silencio de la mayoría política y mediática, que aquí me da la impresión de que hay bastantes voluntades, como decir, lubricadas, ¿verdad?, para que el fenómeno, a pesar de sus evidentes prejuicios sociales que ocasiona, ¿verdad?, sea asumido por el conjunto de la sociedad canaria por miedo a discrepar de lo que parece que es la doxa. Claro, en esas condiciones lo que tenemos es toda una clase política, incluida la mediática, también la económica, por cierto, cómplice de una política que objetivamente va contra su propia comunidad, contra su propio pueblo, ¿no? En ahora mismo les propondré que me refuten o no mi interpretación, pero visto desde aquí es toda la impresión que da, ¿eh? Es decir, que parece que evidentemente el plan es ese. Y cierro con una pregunta. Ahora mismo sabemos cuántos inmigrantes ilegales hay fijos permanentemente en el conjunto de las 7 islas. Pues en teoría lo que tenemos claro es que hay 4.500 menas y el resto de los inmigrantes hay como una especie de sombra, porque la mayoría son ya trasladados a la península. Yeah. Es decir, yo vi un alcalde el otro día, que no me acuerdo la población de la península, que decía, no, yo cuando veo que llega una patera, un cayuco a Canarias, sé que en una semana los tengo caminando por mi ciudad, ¿no? Entonces yo creo que los datos oficiales son que a día de hoy 4.500 menas, pero no sabemos el número exacto de inmigrantes mayores de edad, porque esa es otra. De los menas que tenemos, no sabemos cuántos son menores y realmente cuántos son mayores de edad. Pero como estaban comentando, ¿no?, el tema de la negación del problema, yo voy a contar una anécdota que nos pasó en el Parlamento de Canarias, donde mi compañera Paula estaba dando unos datos, ¿no?, de vincular, bueno, es una realidad, o sea que el 45% de los supuestos asesinos de mujeres el año pasado en España eran de nacionalidad extranjera, no eran españoles. Y cuando estaba diciendo esta frase, le cortaron desde la presidencia de la mesa del Parlamento diciendo que matizara los datos. O sea, fue algo asombroso, porque me comentaban los compañeros de otros partidos que nunca en la historia del Parlamento de Canarias, desde la presidencia, se había interrumpido a un
a un orador, un parlamentario, en el uso de la palabra, ¿no? Y otro ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fue un inmigrante legal, un colombiano, si no me equivoco, a decir que era imposible vivir al lado del Canarias 50, que es un recinto que acoge a migrantes en situación ilegal, y decía que él tenía que acompañar a su mujer siempre al trabajo, que se había convertido aquello en un centro de droga, prostitución y delincuencia, y cuando acabó, tuvo que oír, ese inmigrante que lleva 20 años, que se ha adaptado, que tiene una familia y que trabaja, tuvo que oír cómo se le llamaba racista por parte de la alcaldesa. Ya. A un inmigrante que había entrado por la puerta y que no le dejaban decir la realidad que vivía en su barrio. O sea, la negación y el consenso pro que decía Alejandro se han instalado en la sociedad canaria, pero cada vez más personas están abriendo los ojos, porque hay cosas que desde que Vox entró en las instituciones se dicen que antes no se podía decir y ahora se dicen y con datos. Don Alejandro, una pregunta. ¿Quién gestiona la estancia allí de esta gente? ¿Quién se encarga del trabajo de recogida, puesta a tono, digamos, traslado y luego gestión de los centros donde se les aloja? Claro, la gestión de los centros donde se alojan pues corresponde a la comunidad autónoma, ¿no? Que lo hace a través pues, de de organizaciones, de las ONG, que por supuesto cobran sus subvenciones para realizar para desempeñar esa labor. La acogida normalmente en el pueblo de la Restinga pues es de la Cruz Roja. Yo hablo mucho de la Restinga porque tuve la oportunidad cuando estuvo de visita Hierro, pues Sancal, y donde pudimos ver cómo en la Restinga se apilan y se amontonan pues las canciones, se apilan los bidones de gasolina que luego nadie da salida a esos bidones de gasolina, ¿no? Y están ahí apilados con el consecuente peligro, ¿no? Entonces, bueno, viendo esos centros son gestionados por la comunidad autónoma a través pues, de organizaciones no gubernamentales. Aquí en Canarias y por completar lo que comentaba Nicasio, en Canarias, perdón, en Tenerife, pues en el Centro de las Raíces, donde además pues ayer estuve por la zona, pues es un sitio en el que está lleno de tiendas de campaña donde pues ellos se alojan y donde la entrada y salida de inmigrantes del centro es constante y sin control. Es una zona que además es, pues rural y por tanto la carretera de acceso es una carretera pues con poca iluminación, con el consecuente peligro que eso trae para los conductores por la noche, para los propios inmigrantes, y por tanto el número de inmigrantes pues no se puede saber porque, oye, uno puede entrar y luego no volver, ¿no? Que es el verdadero peligro, ¿no? En fin. Don Alejandro Gómez, don Nicasio Galván, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el Gato al Agua y hasta cuando quieran, porque este problema nosotros no lo vamos a dejar de lado, desde luego. Muchísimas gracias. Gracias mil. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Canarias, decíamos ayer y seguiremos yendo porque el otro día aparecía en CNews, creo que es una cadena de televisión francesa, un informe, está en la página